Frank Stangl estuvo a cargo de un sistema para matar en masa. Fue el responsable de la muerte de 800.000 personas. Wiesenthal se ocupó de su caso. Quería sacarlo todo a la luz. Eran increíblemente leales a la antigua Alemania, al Reich. Era un pez gordo para los alemanes. Había entrenado a otros, como Gustav Wagner. Le llamaban la bestia. Cazadores de nazis, Frank Stangl y Gustav Wagner. Simon Wiesenthal fue el más famoso cazador de nazis. En su despacho, en el Centro de Documentación Judía, guardaba cientos de expedientes de criminales de guerra que se habían fugado. Fue un trabajo solitario. Pero un día, todo tomó un cariz inesperado. De pronto apareció un hombre en su despacho. Estaba borracho y le dijo que si le pagaba $7.000, le diría dónde se encontraba Frank Stangl. Stangl estuvo a cargo de un sistema para matar en masa. Fue responsable de la muerte de 800.000 personas. Era un asesino despiadado. Wiesenthal quedó muy intrigado. Frank Stangl era uno de los criminales de guerra más buscados, pero el investigador sospechó de la extraña oferta. Stangl era un monstruo, pero Wiesenthal no sabía si podía confiar en aquel hombre. Finalmente hicieron un trato, pero solo se llevaría a cabo cuando capturaran a Stangl. Aquel hombre misterioso le comunicó dónde trabajaba Stangl y también su dirección. Él y su familia vivían en Sao Paulo, Brasil. Simon Wiesenthal no volvió a ver a su enigmático informador. Había llevado una foto de Frank Stangl en su cartera durante años. Ahora llegaba el momento de presentar al criminal nazi ante la justicia. Frank Stangl fue policía de profesión. Era austriaco y cuando el nazismo subió al poder, se unió al partido e ingresó en las SS. Fue escalando peldaños en la jerarquía nazi. Y al poco tiempo fue reclutado para un programa especial en Austria, en el castillo de Hartheim. Stangl participó en el programa T4. Las personas con impedimentos o con problemas mentales eran gaseadas hasta morir. Para los nazis eran seres inferiores. Era una escuela para asesinos en masa. Allí se les adiestraba bien. ¿Quién podría resistir ver cómo inyectaban veneno a las personas? O ver cómo los gaseaban en una cámara. Stangl disfrutaba asesinando personas en Hartheim. Era totalmente partidario de las teorías raciales de Hitler y de la superioridad aria. Himmler, el jefe de las SS, reclutó personalmente a Frank Stangl para que supervisara aquel lugar. Lo nombró a él porque sabía que tenía capacidad para asumir el cargo. Cuando terminaron, habían asesinado a 30.000 personas. Después de la guerra, Frank Stangl se refugió en Brasil, donde llevó una cómoda vida con su mujer y sus 3 hijas. En Sao Paulo hay una gran colonia alemana. Era como estar en el hogar pero en otro país. Y allí era feliz. En aquella ciudad,
Tenían salchichas y schnitzels de Viena. Celebraban el nacimiento de Hitler y cantaban viejas canciones, de las que se cantaban en las tabernas alemanas. Eran buenos vecinos, miembros productivos de la colonia. Stangl trabajaba en una fábrica de coches y ganaba mucho dinero. El criminal de guerra llevó a su familia a vivir a una casa nueva y muy espaciosa. Llegó a creer que podría olvidar su pasado y sus crímenes. Creyó que se olvidarían de él. Pero Wiesenthal no lo había olvidado. Como tantas otras víctimas de la crueldad nazi, no podía olvidar. Entre él y su mujer Sila habían perdido 89 familiares en el Holocausto. Los que lograron huir del Holocausto nunca podrán olvidar lo que pasó allí. Wiesenthal escapó y sentía que era su deber mantener viva la causa. Después de conocer la nueva pista, Wiesenthal llamó a sus contactos en Brasil para comenzar la búsqueda. Pero encontrar a Stangl era solo el primer paso. Llevarlo a Europa ante la justicia era una tarea mucho más difícil. Aunque Wiesenthal había descubierto a Stangl, no quería telefonear a Brasil para pedir la extradición. Si Stangl llegaba a enterarse, huiría de inmediato. Para mantener el secreto, Wiesenthal solo se puso en contacto con gente de total confianza. No podía arriesgarse a alertar a los simpatizantes nazis de Brasil. Algunos de los países más grandes de Sudamérica albergaban colonias alemanas. Eran increíblemente leales a la antigua Alemania, al Reich. La lealtad nazi podría poner en peligro el plan de Wiesenthal. Franz Stangl tenía poderosos amigos que lo protegerían y tratarían de dificultar el trabajo del cazador de nazis. Desde su cuartel general de Viena, Simon Wiesenthal trató de tenderle una trampa al criminal de guerra nazi Franz Stangl. Consultó fuentes gubernamentales y estudió archivos históricos para conseguir información. El público necesitaba un héroe que prosiguiera con la cacería, porque mucha gente ya había abandonado. Ese héroe fue Simon Wiesenthal. 20 años después de la guerra, Wiesenthal fue uno de los pocos que seguía persiguiendo nazis. La gente estaba cansada de las historias de la guerra. Los cazadores de nazis, como Simon Wiesenthal, sí estaban interesados, pero el resto del mundo no. Les preocupaba más atrapar a los comunistas. A pesar de la falta de interés público, Wiesenthal continuó con la búsqueda. Estudió a fondo las tareas de Stangl durante la guerra, lo que le llevó de una atrocidad a otra. Había impresionado a sus superiores en el Schloss Hartheim, y Stangl también tomó parte en el nuevo programa nazi de exterminio, la Operación Reinhardt. La Operación Reinhardt consistía en el asesinato de judíos polacos en los campos de concentración. El objetivo de los campos de la muerte era exclusivamente matar. Había 3 en la zona oriental de Polonia: Belzec, Sobibor y Treblinka. No eran más que centros de exterminio, y Stangl era el que los dirigía. En Auschwitz había esperanzas de sobrevivir, pero en estos campos de exterminio, no. Solo pudieron escapar unos pocos. Wiesenthal les siguió la pista a varios de ellos. Los testigos del genocidio le comunicaron el funcionamiento interno del campo y que Stangl desempeñaba un papel fundamental. Los judíos eran transportados en trenes por los páramos de Polonia. Los llevaban hasta un apeadero situado en medio de ninguna parte, y allí los recibían con flores, un reloj y un horario. Los judíos que llegaban desde Varsovia pensaban que quizás podrían salir de allí, que quizás la situación no fuera tan mala.
Pero allí estaba Franz Stangl esperándolos. Él estaba a cargo de todo el proceso. Vestía pulcramente, guerrera y guantes blancos, con pantalones perfectamente planchados y los zapatos siempre pulidos. Detrás de la estación, a los judíos les aguardaba un escenario de horror total. Eran conducidos a un túnel donde tenían que desnudarse. Después eran gaseados e incinerados. Desde que sonaba el silbato hasta la incineración, 30 minutos. Bajaban del tren y antes de que pasara una hora, había muerto. Wiesenthal prometió a los supervivientes que no dejaría de buscar al antiguo comandante del campo hasta que se hiciera justicia. Mientras tanto, en Alemania, un juicio histórico ponía de manifiesto la urgencia de la misión de Wiesenthal. Diez antiguos miembros de las SS que habían trabajado en Treblinka fueron acusados de crímenes de guerra. Stangl no figuraba entre ellos. En Treblinka, Stangl fue responsable de la muerte de 800.000 personas, pero no aparecía en las listas de los criminales de guerra. Era el jefe. No se ensuciaba las manos. Él no tenía que degollar a nadie. Durante los 10 largos meses que duró el juicio, los crímenes de Stangl, junto con los de sus camaradas, quedaron por fin al descubierto. Pero en Brasil seguía siendo un hombre libre. Wiesenthal presionó mucho a las autoridades brasileñas para que actuaran. Finalmente, en enero de 1967, sus esfuerzos empezaron a dar fruto. Las autoridades brasileñas prometieron detener a Stangl si Alemania enviaba una solicitud de extradición. Wiesenthal ayudó a sus perseguidores a reunir un detallado dossier con los crímenes de Stangl. En Brasil, el jefe de policía de Sao Paulo, Romeu Tuma, preparó la detención del criminal nazi. Hicieron un mapa de la zona y dispusieron un operativo. La parte principal de la misión era vigilar la casa. Observaron a su familia y averiguaron cuándo volvía Stangl a casa. Stangl no sabía que estaba siendo vigilado y no sospechaba que fueran a detenerle. Después de la guerra, Stangl pasó 2 años en un campo de concentración norteamericano para prisioneros de guerra, pero los aliados no conocían sus horribles crímenes. Fue internado por los norteamericanos, pero no sabían quién era. Stangl sabía que si no escapaba le esperaba la horca. Se podría pensar que Stangl preparó un elaborado plan para escapar, pero salió andando tranquilamente. La vigilancia en los campos de internamiento era muy relajada. Se fue a Austria, a la ciudad de Graz, y junto con otro compañero, decidió recurrir a la Iglesia Católica y a sus medios de escape. Aquellas rutas de escape eran llamadas RAT, porque las comparaban con los cables por donde salían las ratas de los barcos. La más famosa era la del Vaticano, en Roma. Allí había un obispo austriaco que se llamaba Alois Hudal. Hudal era el centro de aquella red de escape para nazis. Le dio la bienvenida a Stangl y le pidió que redactara un pequeño resumen de su actuación durante la guerra. Pero, curiosamente, el criminal no mencionó los nombres de Treblinka o Sobibor. Hudal consiguió tarjetas de inmigración para que Stangl huyera a Siria. Desde Siria, Stangl y su familia partieron en 1951 hacia una nueva vida en Sudamérica. 16 años más tarde, el mundo de Stangl estaba a punto de derrumbarse. Este hombre, responsable de tantas muertes, vivió en calma durante muchos años. Era el momento de capturarlo.
Febrero de 1967. La policía de Sao Paulo hace los preparativos para capturar a Franz Stangl, el antiguo comandante de los campos de exterminio nazis. El jefe Tuma recibió el documento de extradición que daba luz verde a la misión. Stangl fue detenido un día como cualquier otro. Volvía del trabajo y pensaba ir con su hija a tomar una cerveza a un bar cerca de su casa. Pero al llegar a casa, apareció un grupo de coches y varios policías salieron de ellos. No hubo ninguna resistencia. No tenía ninguna posibilidad de escapar. Creía que era intocable. Maniataron a Stangl en la parte de atrás del coche. Su hija se quedó gritando. Le horrorizaba ver lo que le estaban haciendo a su padre. La policía llevó a Stangl a la cárcel en espera de la extradición. A 8.000 kilómetros en Viena, Simon Wiesenthal aún no sabía que la captura de Stangl iba a ponerle sobre la pista de otro gran criminal de guerra. Cuando se le interrogó, el antiguo comandante insistió en que su trabajo consistía simplemente en registrar los nombres de las víctimas antes de que fueran gaseadas. Una de las excusas que solían dar los criminales de guerra nazis era que obedecían órdenes. Frank Stangl decía: no voy a admitir que hice algo mal porque no lo hice. Le faltó la talla moral para decir a sus superiores: esto no está bien y no quiero participar en ello. En cambio, Stangl fue uno de los pilares del nazismo. Días más tarde, Wiesenthal volvió a hablar con el misterioso informador. Pero haciendo honor a su promesa, nunca reveló su identidad. Algunos creen que fue el exmarido de la hija de Stangl el que lo denunció a Wiesenthal. Se sospechó de él porque habían tenido una discusión muy fuerte cuando se divorció de la chica. Y aquel hombre debió de pensar en vengarse, así que llamó a Simon Wiesenthal. Hasta la fecha, la familia de Stangl sigue creyendo que fue él. En junio de 1967, Franz Stangl llegó a Alemania acusado de genocidio. Era un pez gordo para los alemanes. El juicio de Stangl fue otro momento clave en la historia del Holocausto. La gente no sabía lo que había ocurrido en los campos de exterminio y que gente como Stangl seguía aún con vida. Había estado trabajando de manera anónima, llevando una vida tranquila al otro lado del planeta. No tenía un aspecto tan terrible. Más bien parecía un taxista o el frutero de la esquina. El 22 de diciembre de 1970, Simon Wiesenthal esperaba desde la galería el veredicto del tribunal. Culpable. Franz Stangl fue sentenciado a cadena perpetua por el papel que desempeñó en el asesinato de 900.000 personas. Según Wiesenthal, tardaron 3 años en llevar a Stangl ante la justicia. Por supuesto, su familia seguía diciendo que era inocente, pero evidentemente no era así. Finalmente, 25 años después de la caída del régimen nazi, Simon Wiesenthal pudo cerrar el expediente de Franz Stangl.
4 meses más tarde, Stangl aceptó ser entrevistado en la prisión por la periodista Gita Sereny e hizo una revelación extraordinaria que puso a Simon Wiesenthal sobre la pista de otro gran criminal de guerra nazi. Cuando estaba en prisión y fue entrevistado, reveló un secreto de su pasado. Denunció a su antiguo amigo Gustav Wagner. Y dijo que también vivía en Sao Paulo. El lema de las SS es "Mi honor es mi lealtad", pero cuando sus miembros son atrapados y se desvelan tantas cosas, se delatan unos a otros. En el campo de exterminio del castillo de Hartheim, las habilidades de Stangl lo convirtieron en un excelente profesor. Había entrenado a otros, entre ellos a Gustav Wagner. Los hombres como Wagner que habían sido introducidos en aquella maquinaria de muerte eran probados gradualmente. Y Wagner pasó la prueba. Era un buen estudiante. Le gustaba matar. Un día después de denunciar a su antiguo compañero y oficial de las SS, Franz Stangl murió de un ataque al corazón. Llevó una buena vida hasta que cumplió los 63 años y solo pasó un año en una prisión de Düsseldorf. Después de averiguar que Wagner estaba en el Brasil, Wiesenthal empezó a buscarlo. Gustav Wagner fue uno de los más vengativos y sádicos asesinos que se han conocido. Pero él se glorificaba rezando a Dios. Después de Hartheim, los dos hombres fueron destinados al campo de concentración de Sobibor. Stangl era el nuevo comandante, Wagner su adjunto. Cuando Stangl fue trasladado a Treblinka, Sobibor necesitó un nuevo jefe. Y Stangl propuso a Wagner. En todos los campos había una persona a la que se temía, y esa persona era Wagner. Le llamaban la bestia. Porque en cuanto aparecía es que iba a morir alguien. Junio de 1971. La nueva misión de Simon Wiesenthal es seguir la pista del criminal de guerra nazi Gustav Wagner en Sao Paulo, Brasil. Wiesenthal sabía que Wagner estaba allí, pero no conocía su nueva identidad, ni tampoco dónde vivía. Sus contactos en Brasil hallaron una copia del primer pasaporte de Wagner, pero la dirección que figuraba era demasiado antigua y no había muchas pistas más. Pero estos crímenes seguían en la mente de un superviviente de Sobibor, Thomas Blatt. Wagner era un hombre muy alto. Era inmenso y muy fuerte. En cuanto le veías, aunque estuviese a 200 metros de distancia, te ponías a temblar. Fue el asesino más cruel de Sobibor. Era realmente terrible. Un sádico. Me apalearon muchas veces por su culpa. Su mayor hazaña fue matar a un padre y a un hijo de un solo tiro. Para conseguirlo les obligó a juntar las cabezas. Descubrió a una mujer que había metido a su bebé en el campo de concentración, escondido en una mochila. Los llevó a ambos fuera. Hizo que ella se arrodillara y disparó al niño. Lo siento. Lo siento. Y después la disparó a ella. Mató a unas 200.000 personas. Como su mentor Franz Stangl, Wagner escapó de los aliados después de la guerra y regresó a su casa en Austria. Todavía estaba allí cuando Stangl llegó buscando la forma de escapar. Stangl iba andando cuando oyó que alguien le silbaba y le decía: «Hola, Franz». ¿Quién podía ser? Nada menos que su antiguo camarada, Gustav Wagner. Y juntos decidieron probar una nueva vida al otro lado del mar.
Stangl y Wagner se marcharon a Brasil. Empezaron y acabaron juntos. Vivían a 80 kilómetros el uno del otro. Es curioso, cuando los nazis huían o llevaban una nueva vida, se mostraban muy amistosos entre sí. Eichmann y Mengele quedaban en un café de Buenos Aires y con Stangl y Wagner ocurría lo mismo. De vez en cuando se reunían para tomar algo. ¿Quién sabe de qué hablarían? Formaban parte de la colonia alemana que hay a las afueras de Sao Paulo. Wagner se casó con una mujer de allí y tuvo hijos. Vivió con ella hasta que se quedó viudo. Después de la detención y de la extradición de Stangl, Wagner trató incluso de conquistar a la mujer de su amigo. Pero no tuvo éxito en su intento. Todo lo que consiguió es que ella le ofreciera dinero para que la dejara en paz. Simon Wiesenthal seguía sin saber dónde se escondía Gustav Wagner. La pista se había enfriado. Y seguiría así durante 7 años. Finalmente, Wiesenthal tropezó con otra prueba. Un artículo de un periódico describía una extraña celebración en un hotel brasileño, el día del cumpleaños de Hitler. ¿Habría sido invitado a la fiesta un nazi como Gustav Wagner? Wiesenthal habló con los periodistas que cubrieron la noticia. En esos días era fotógrafa del equipo del Jornal do Brasil. Mi jefe me dijo que tenía un trabajo para mí. Alguien había invitado anónimamente a nuestro periódico a aquella fiesta. Celebraban el nacimiento de Hitler. Todo estaba en código, pero yo sabía que íbamos a cazar nazis. Brito acudió con una periodista del periódico. El marido de la periodista se ofreció a conducir. Condujo horas y horas y no vimos nada, ni personas ni cosas, ni siquiera una vaca. Acabé diciendo que paráramos para comer algo. Así que fuimos al Till Hotel. Parecíamos alemanes y nadie sospechó que éramos periodistas brasileños. Entramos en el restaurante. Estaba lleno de adornos. Y de pronto, no me lo podía creer. Parecía imposible. El local estaba lleno de piezas de porcelana y otras cosas, con esvásticas. Yo me dije, vaya, hemos llegado. Cuando miramos por la ventana, vimos un grupo de alemanes con trajes folclóricos. Fuimos a la parte de atrás, donde se celebraba la reunión. Puse a la periodista y a su marido en un lugar estratégico para que pareciera que les iba a sacar una foto, pero en realidad estaba enfocando al grupo. Cuando los alemanes se dieron cuenta de que estábamos haciendo fotos, decidimos acudir a la policía. Nos dio miedo. Pero cuando llegó la policía, la fiesta se había acabado. Solo quedaban algunos invitados. Recuerdo que la policía le pidió el pasaporte a uno de los nazis. Iba a comprobar si estaba en el país legalmente. Entonces se inició una fuerte discusión entre los policías y el propietario del hotel.
Pero el invitado se mostró muy provocador y la policía decidió registrar su habitación. Me acuerdo de que el policía entró en su habitación, abrió una mesilla y se encontró una pistola. Estaba cargada. Y también había una caja llena de balas. Aquel hombre no había ido allí a divertirse. Cuando el policía encontró el arma, se puso hecho una furia. Y el dueño del hotel empezó a gritar otra vez. Entonces corrió detrás de nosotros. Y supimos que habíamos conseguido un buen reportaje. Pero no teníamos idea de las repercusiones que podría tener. Los periodistas brasileños habían descubierto una celebración que conmemoraba el nacimiento de Hitler. Aquellas fotografías dieron la vuelta al mundo. Wiesenthal se puso en contacto con el Jornal do Brasil y pidió las fotografías de Brito. Pero cuando las estudió, no encontró en ellas a Gustav Wagner. Sin embargo, Wiesenthal estaba decidido a dar con él y pensó en un nuevo plan. Wiesenthal tenía miedo de que Wagner pudiera sospechar algo y que escapara. Así que ideó un juego que Wagner no podría ignorar. Envió una de las fotos a la periodista, puso el nombre de Wagner debajo, junto con su número de afiliación a las SS, y le pidió que la publicara. El periódico brasileño publicó un reportaje detallando los crímenes de guerra de Wagner. Wiesenthal contó a todo el mundo que el hombre de la fotografía era Gustav Wagner, el criminal nazi y asesino de Sobibor, que debía ser detenido. Sabía perfectamente que no se trataba de Wagner, pero su plan era que se delatara. Para Wagner, el artículo fue alarmante. Estaba perplejo. Su historial de crímenes de guerra había quedado al descubierto, pero la fotografía no era suya. Hubo discusiones entre los que conocían el caso. Días más tarde, el alemán que había sido identificado como Wagner fue asesinado. Nadie supo quién lo hizo. Según una teoría, los nazis debieron de hablar entre ellos. Temían que el falso Wagner fuera llevado ante la justicia y que dijera algo que los comprometiera. Así que quizás fueron sus compañeros los que lo mataron. Wagner se puso muy nervioso y consideró que era preferible entregarse a la policía antes de acabar asesinado por los suyos. Así que acudió a la policía. La estratagema del cazador de nazis había funcionado perfectamente. Ya bajo la custodia policial, Wagner admitió haber estado en Sobibor, aunque negó su participación en las atrocidades. La policía comprobó que no era el hombre de las fotos y si no podían demostrar que era un criminal, tendrían que dejarlo en libertad en 48 horas. Pero entonces una curiosa coincidencia cambió el desarrollo de la historia, y en ella intervino uno de los pocos supervivientes de Sobibor, Shlomo Schmarzner. Gustavo, o senhor é mesmo o homem que foi julgado em Nuremberg? Shlomo, que vivía en Brasil, estaba viendo la televisión una tarde y entonces apareció una imagen de Gustav Wagner. Shlomo explotó instantáneamente. No podía creer que él y Wagner estuvieran respirando el mismo aire. Subió a un avión y se dirigió a una comisaría de Sao Paulo.
Las autoridades tenían ahora la ocasión perfecta para apresar a Wagner. El jefe de la policía, Tuma, dispuso un careo entre la antigua víctima y su verdugo. Este homem está dizendo que o senhor era o chefe do campo de concentração. Não, isso não é verdade. Chefe foi Stangl. Stangl? Franz Stangl. Agora, chefe, Spitz, era Oberscharführer Gustav Wagner. Ele fala... Wagner nunca imaginó que se vería en esa situación, que uno de los pocos supervivientes de Sobibor estuviera en la misma ciudad y diera con él. Vocês matavam, fuzilavam, rebentavam, faziam o que queria e ninguém. Você hoje, depois de 36 anos, seja um pouco de macho, homem. Wagner le dijo que debería de estarle agradecido, ya que no lo había matado. Fue la declaración de culpabilidad más asombrosa que he oído. Después de confirmar su identidad, Wagner quedó pendiente de ser extraditado. Todos buscaban a Wagner. Polonia lo reclamaba por lo de Sobibor. Alemania por graves crímenes de guerra. Y en Israel querían colgarlo. Sabía que estaba camino de un juicio y que luego pasaría el resto de su vida en prisión, igual que Stangl y muchos otros. Wagner estaba aterrado ante el panorama. Mientras estaba bajo custodia, Wagner estuvo muy tenso. Las cárceles brasileñas no son muy agradables. A las 2 semanas de ser encarcelado, Wagner intentó suicidarse rompiendo los cristales de sus gafas y tragándoselos. Francamente, ese hombre no fue nunca una persona muy estable y bajo tanta presión tenía cada día más ganas de suicidarse. Fue encerrado en un hospital prisión en Brasilia. Pero intentó quitarse la vida 2 veces más. Se cortó las muñecas y se golpeó la cabeza contra la pared. La suerte de Wagner la decidiría el Tribunal Supremo de Brasil. Su vida no volvería a ser la misma. Habían pasado 35 años desde que acabara el reinado de terror de Gustav Wagner en Sobibor. La decisión de llevarlo a juicio por sus crímenes dependía ahora de los jueces brasileños. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Brasil, por alguna razón técnica, decidió que no se iba a extraditar a Gustav Wagner. Y los brasileños dejaron que Wagner volviera a casa. Esta sorprendente decisión fue condenada en todo el mundo. No había razón legal por la que no debieran extraditar a Wagner. Las pruebas contra él eran abrumadoras, igual que contra Stangl. De todos modos, este criminal ya no tenía ningún futuro en Brasil. Había sido descubierto y ya nunca dejaría de ser perseguido por Wiesenthal y otros supervivientes. Lo siguiente que supimos de él es que había muerto. Tenía heridas de arma blanca, supuestamente provocadas por él mismo. Su familia dijo que fue un suicidio. Se clavó un cuchillo en el pecho. Pero muchos otros creen que fue asesinado. Es muy difícil clavarse un cuchillo hasta morir como él lo había hecho. Según otras teorías, Wagner murió a manos de un vengativo superviviente. Puede que alguien de Sobibor. Alguien que lo había seguido para matarlo. Tiempo después entrevisté a Shlomo y le pregunté por Wagner. Él me miró con una sonrisa maliciosa y me dijo: ¿se ha suicidado clavándose un cuchillo en el pecho? Y se marchó. Me habría gustado matarlo, pero habría ido a la cárcel y eso habría perjudicado a mi familia. Debía valorar otras cosas, aunque lo habría matado si hubiera estado solo.
Wagner consiguió escapar de la justicia. Debería haber sido juzgado y encarcelado. Pasó tranquilo muchos años en Brasil. Y eso no debería habérsele permitido. Sigue siendo un misterio cómo murió Wagner, pero desde luego tuvo un final violento. Y bajo un cierto aspecto de la justicia, bíblico y poético quizás, lo merecía. Simon Wiesenthal, el más famoso cazador de nazis, llevó a cientos de criminales ante la justicia. Pero ninguno tan importante como Franz Stangl o Gustav Wagner. Stangl y Wagner tenían 1 millón de vidas sobre su conciencia. Gracias a Wiesenthal y a sus esfuerzos, Stangl, Wagner y otros como ellos se enfrentaron a su destino. Wiesenthal continuó con la caza de criminales de guerra nazis cuando todos los habían olvidado. En 2004, Gran Bretaña concedió a Wiesenthal un título honorífico de Sir por su extraordinario trabajo. Murió en 2005 a los 96 años. Había sobrevivido a la mayoría de los criminales a los que persiguió. Su mayor satisfacción fue que el mundo ya sabía lo que había sucedido.